Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Em, bueno, poco continuando con la presentación de la semana pasada. Dame 2 minutos que aceptamos todo. Em, Habíamos visto la semana pasada de que teníamos una unidad dentro del proceso de clarificación de agua potable que, que se llamaba sedimentación, ¿sí? Antes de ese proceso de sedimentación, como habíamos visto, lógicamente tenemos todos nuestros procesos anteriores que son la mezcla rápida, la floculación, que son procesos preparatorios para que en la unidad de sedimentación podamos remover la mayor cantidad de partículas floculentas que habían llegado a ese sedimentador, ¿sí? Por lo tanto, cada una de las etapas anteriores era necesario que sea bien proyectada, lógicamente bien ejecutada, para que tengamos una correcta eficiencia dentro de lo que es nuestro sedimentador, ya sea convencional o un sedimentador acelerado, ¿sí? Y recuerden que en esta etapa de, de nuestro proceso de clarificación de agua es en donde nosotros vamos a poder apreciar el mayor porcentaje de remoción de partículas, es decir, mayor remoción de la turbidez se produce justamente en el proceso mismo de la sedimentación, ¿sí? En este proceso que habíamos dicho que era netamente físico y que lograba remover esas partículas floculentas que ya se habían conformado en las etapas anteriores. Ahora recuerden de que a mi sedimentador le puede ingresar, o a nuestro sedimentador le van a ingresar turbiedades al ingreso que van a estar acordes a la turbidez de captación superficial que tengamos, digamos, ¿sí? Entonces podemos tener un abanico de turbiedades desde que van de 10 unidades nefelométricas de turbiedad hasta 200.000 unidades nefelométricas de turbiedad, ¿sí? Lo que sí nosotros sabíamos que a la salida de nuestro sedimentador, las turbiedades deberían rondar en el orden de los 3 a 5 unidades nefelométricas de turbiedad, ¿sí? Porque por la sencilla razón de que nuestro sedimentador, al tener esa gran eficiencia de poder remover turbiedad, va a hacer que a nuestro filtro, que es la unidad que sigue, eh, le lleguen solamente 3 unidades de felometría de turbidez. ¿Y eso qué hace? De que nuestros filtros, que son en la etapa posterior, no se vean colapsados, ¿sí? Que no se vean prontamente disminuidos en su carrera de filtración. ¿Estamos? Es un poco lo que habíamos visto la semana pasada y recordar en conceptos generales para ver el entendimiento de este proceso. ¿Estamos? Les consulto, ¿ya vieron filtración rápida? En teoría, chicos. Sí, profe, pero no sé si lo terminamos. Bien, bárbaro. Bien, pero ya entendemos lo que es un proceso de filtración, básicamente, ¿sí? Que es básicamente una unidad en donde vamos a alojar un material granular que va a permitir retener esas partículas de turbidez que han logrado pasar a nuestro sistema de sedimentación. Es decir, esas 3 unidades nefelométricas de turbidez que nosotros podemos todavía percibir a la salida de nuestro sedimentador, tiene partículas coloidales,
y tiene lógicamente partículas floculentas que necesitan ser removidas, ¿sí?, en la etapa que sigue, que justamente es nuestra etapa de filtración, ¿sí? ¿Por qué es necesario tener un filtro a la salida de nuestro sedimentador? La respuesta es muy sencilla, porque si no dispusiéramos de un filtro luego de un sedimentador, vamos a tener 3 unidades de turbidez que van a ingresar a nuestro sistema de almacenamiento. Y desde nuestro sistema de almacenamiento a la red no queda nada. Es decir que vamos a poder ingresar turbidades con valores o tenores mayores a lo que la normativa nos indica. Acuérdense que para poder suministrar agua potable a nuestro servicio, las turbidades que tenemos que tener a la salida de nuestra planta potabilizadora tienen que estar en el orden o menores de 0,5 unidades nefelométricas de turbidez. Por lo tanto, si no disponemos de un sistema de filtración entre nuestro sedimentador y la red o almacenamiento, vamos a estar en graves problemas, porque vamos a estar dando agua con turbidades mayores a las permitidas usualmente. ¿Estamos? Bien. Entonces, la vez pasada habíamos visto una sedimentación, se decía que era una sedimentación convencional, ¿sí? En esta sedimentación convencional eran grandes estanques en donde nosotros íbamos a tener tiempos de permanencia del orden de 2 a 4 horas, ¿sí? Con una carga superficial en el orden de los 6 a 13 metros cúbicos, metros cuadrados por día, que habíamos visto la vez pasada. ¿Estamos? Entonces, para el proceso de sedimentación que es acelerado, básicamente el concepto es el mismo, ¿sí? Vamos a tener también una zona de entrada, ¿sí?, una zona de salida, una zona de sedimentación propiamente dicha, ¿sí?, y una zona de lodo. Este modelo de campo de Hudson es el mismo que vamos a utilizar, por ejemplo, para poder diseñar un sedimentador del tipo acelerado. Es exactamente lo mismo. ¿En qué vamos a cambiar? En que los sedimentadores que son acelerados tienen cargas superficiales muchísimo más grandes que una carga superficial que tiene un sedimentador convencional, ¿sí? En un sedimentador que es acelerado, nuestras cargas superficiales, ¿sí?, nuestras cargas superficiales rondan en el orden de los 200, voy a salir un poquito, 200 metros cúbicos, metros cuadrados por día. Ese es el valor promedio que tenemos nosotros, con que tenemos que diseñar nosotros un sedimentador acelerado, ¿sí? Otra de las particularidades que vimos en teoría también es que nuestro sedimentador, que es acelerado, tiene que necesariamente trabajar en un régimen que es laminar. En cambio, en un sedimentador que era convencional, a ver qué le dije, el sedimentador acelerado, no sé si les dije mal, el sedimentador acelerado va a trabajar con un régimen que es laminar y con cargas superficiales de 200 metros cúbicos metro cuadrado por día. En un sedimentador que era convencional, las cargas superficiales están en el orden de los 13 a 60 metros cúbicos metros cuadrados por día. ¿Estamos? Quiere decir que es mucha la diferencia que nosotros vamos a tener en un sedimentador acelerado con respecto a un convencional. ¿Estamos? Es decir que en un sedimentador que es acelerado a igualdad de caudales, si entramos en comparaciones, un sedimentador
acelerado va a tener superficies muchísimas más chicas que un sedimentador convencional. ¿Me entienden? Son más compactos los sedimentadores acelerados. Por lo tanto, pueden tratar en una superficie más reducida mucho más caudal. Por lo tanto, en plantas potabilizadores de gran envergadura se van a utilizar con preferencia este sistema de potabilización que son los sistemas de sedimentación acelerada. ¿Me entienden? Entonces, conceptualmente, nuestro sedimentador acelerado, va a tener parte de los mismos conceptos que habían dicho Kant de las 4 zonas de entrada, sedimentación y zona de salida, y básicamente cada una de esas zonas tiene los mismos objetivos. La zona de entrada, recordemos que yo necesitábamos básicamente, que el flujo del ingreso de agua se distribuya de manera uniforme en toda la superficie del área transversal, o toda la superficie, en este caso del sedimentador acelerado, de la superficie, del área superficial que tiene nuestro sedimentador. Y en este caso, para un acelerado va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener que asegurar una correcta distribución del fluido al ingreso de nuestra zona de sedimentación. Y otra cosa más, acuérdense que como estamos haciendo una transición entre la última etapa de la floculación y el ingreso de la etapa de sedimentación, vamos a tener que asegurar que los gradientes de velocidad de la última cámara de floculación sean los valores parametrizados que nosotros vamos a utilizar para poder dimensionar la zona de entrada de nuestro sedimentador acelerado. ¿Estamos? La zona de sedimentación va a estar cubierta por placas, ¿sí? Su objetivo es básicamente poder remover la turbiedad, es decir, por la simple acción de la gravedad. Nuestra zona de salida va a tener que asegurar una correcta evacuación de ese agua ya sedimentada, ¿sí? Y van a tener que cumplir los mismos parámetros que teníamos en el sedimentador convencional, que decíamos que había un cierto caudal unitario de evacuación de agua sedimentada, ¿sí? Para evitar ese efecto de llamada. En este caso va a ser exactamente lo mismo. Y la zona de lodos va a cambiar un poquito porque se va a alojar por debajo de las placas que nosotros vamos a disponer en un sedimentador acelerado, pero su fin o su objetivo es básicamente el mismo: poder remover ese lodo que va decantando en la zona de sedimentación y extraerlo, sí, de manera periódica, ¿sí? Acuérdense que en los sedimentadores convencionales su extracción podría haber sido periódica en el caso que tengamos, por ejemplo, los puentes barredores que habíamos visto en la clase pasada, en donde estos puentes barredores iban en contracorriente y podían remover hacia una tolva las partículas que habían quedado sedimentadas en el fondo de nuestro sedimentador. Pero en algún momento había que hacer una parada del sistema para poder hacer una limpieza mecánica y o manual de todos esos lodos que han quedado sedimentados en la parte inferior. En cambio, en un sedimentador que es acelerado, la evacuación de lodos se hace de manera periódica, ¿sí? Con el accionamiento de válvulas, que se llaman válvulas o cañerías de purga de lodo, en donde periódicamente se van evacuando los lodos de manera tal de minimizar las intervenciones o paralizaciones del proceso de sedimentación. Entonces tiene toda una tecnología, nuestro proceso de sedimentación acelerado, que hace que tenga mayores ventajas que con respecto a un sedimentador convencional. No tan solo que sean más chicos, más compactos, sino que tienen más versatilidad, tienen una flexibilidad ante un determinado caudal, y más tecnología para evitar esas paradas de los sistemas para hacer una limpieza. ¿Estamos?
Entonces, un sedimentador acelerado, ¿sí? Tiene este, este sistema o esta morfología constructiva, un poquito este bosquejo me gusta siempre presentarles para que podamos entender, en el caso que no se haya entendido del todo, en las presentaciones anteriores, cómo es el sistema de funcionamiento de un sedimentador acelerado. ¿Sí? Entonces, vamos, yo ahora le voy a ir marcando las 4 zonas que ustedes tienen que tener. Fíjense, nuestra zona de ingreso es esta que está por acá. Voy a marcar en verde. Esto es un canal de ingreso de nuestro sedimentador. El agua ingresa por allí. Fíjense que ese canal está alojado en el medio de nuestro sedimentador, cuya área de ese sedimentador, fíjense que esto que estoy marcándole a usted acá, es todo esto en nuestro sedimentador. ¿Sí? Entonces fíjense que nuestro canal de ingreso se encuentra justamente en la mitad y particiona a esa área superficial en dos. ¿Mm? Esa área superficial, que yo ahora la voy a marcar en rojo, es esta, que es el área propiamente dicha de sedimentación. Fíjense, esta es nuestra área de sedimentación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a diseñar nuestra unidad, vamos a calcular en realidad las sumatorias de esas dos áreas. O si dividen el caudal en dos, va a ser una sola área. ¿Me entienden? Entonces, pero siempre sepan ustedes que estas dos áreas corresponden a un único sedimentador, ¿sí? En donde su canal de ingreso, este que le había marcado en verde, es el canal que nos va a realizar la equidistribución de caudales por debajo de toda esa área superficial de nuestro sedimentador acelerado. Entonces, este es área superficial y lo que está acá es nuestra área superficial sobre 2, para ser más claros, y sobre 2. Ese sedimentador convencional, perdón, ese sedimentador acelerado, como le decía, tiene esta zona de ingreso que va a repartir ese caudal en estas dos áreas, en estas dos mitades. Y vamos a disponer de un canal que tiene a ver si me sale un poquito mejor. Veamos. Esta forma. Es un canal que es trapezoidal y que tiene, ¿sí?, una sección que va disminuyendo. Fíjense que el caudal de ingreso es por acá y va a tener tuberías, ¿sí?, en los laterales. Orificios, perdón, no tuberías, en los laterales. Por donde va a salir un determinado caudal. ¿Sí?
de un lado sucede eso y del otro también, ¿sí? De similares características. Es decir que va a repartir el caudal para las dos superficies. ¿Estamos? Ahora, ese canal de distribución, para que pueda distribuir de manera uniforme en las dos mitades de superficie, es decir, por debajo de las placas que vamos a tener nuestro sedimentador acelerado, es necesario que la diferencia de caudales entre este primer caudal, o último, si lo queremos ver al final, que es QN, con este primer caudal unitario, que es Q0, no debería tener más allá de un 10% de diferencia, ¿sí? Y para eso, nuestros orificios deben ser ejecutados en distancias o separaciones que sean uniformes, y nuestro canal tiene que ser trapecial de manera tal de que cumpla que el área superficial del canal, cuando hagamos el corte en cualquier parte de su longitud, dividido en la sección o la sumatoria de las secciones de los orificios, tiene que ser menor que 0,5, ¿sí? Es decir, a un medio, para que se cumpla de que los caudales al final y al inicio de nuestro canal conductor o distribuidor sean del orden del 10%. Entonces, para poder dimensionar, Profe, sí, diga, ¿cuál sería ahí el área superficial del canal? ¿El área de la sección o el área del...? de la sección, perfecta la pregunta. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a hacer es hacer un corte, ¿sí? Transversal, digamos, acá y acá abajo. No sé si se explico, más o menos. Entonces, a ver si le dibujo esa sección. Si yo quisiera cortar ahí, yo tengo esta sección del canal, ¿sí? Entonces, todo lo que tengo rayado ahora es esta mi sección. ¿Me explico? Perdón que sea, no sale muy bien con el mouse. Pero esa sección transversal, no longitudinal, es la que ustedes van a tomar y comparar con la sumatoria de los orificios de ese canal distribuidor. ¿Me entienden? O sea, en ese Entonces, caso serían 4, la suma de los 4 que tenemos antes. 4 no, orificios. a ver, le aclaro un poquitito. Hasta ahí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Ahí, hasta ahí vamos a tener 5 orificios. Supongamos que yo me paro acá. Me paro acá. Tomo esta sección. Esta va a ser mi sección que yo estoy tomando. Y yo lo que estoy distribuyendo es de acá para atrás. Si me paro acá, ¿no? Justo entre el medio, pasando el tercero antes del cuarto. ¿Se entiende? Sí. Capaz que está medio... Apa. Vamos a dibujar de vuelta. Ahí. Sí está un poquito más claro, parece. Entonces, se va a distorsionar un poquito el dibujo, pero es luego del tercero, antes del cuarto. Entonces ustedes ahí van a tener 4 orificios, ¿sí? Para Excel X repartido con esta sección. ¿Me explicó? Entonces, de esa manera, ustedes tienen que hacer que lograr que se cumpla con la condición de que el área transversal de ese canal distribuidor, dividido en la sumatoria de los áreas de los orificios, es decir, de los 4 orificios, sea menor que 0,5. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, nosotros si logramos que las condiciones geométricas aseguren esa X repartición de caudales, vamos a lograr justamente que el caudal final con respecto al caudal Q0, que es el inicial, tenga una diferencia menor de un 10%. De esa manera vamos a X repartir los caudales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero o no tengo posibilidad de hacer un canal que no puedo hacerlo así, que varíe su sección, sino que lo quiero hacer constante? Bueno, si lo quiero hacer constante, voy a tener que hacer a la inversa, empezar a ver que las distancias o la separación entre los orificios ya no sean uniformes, es decir, tienen que ir variando de manera tal de lograr esos caudales. Es decir, hay dos metodologías, quizá la más sencilla es justamente esta la que presentamos nosotros de cátedra, que justamente si nosotros hacemos variar la sección de nuestro canal distribuidor y mantenemos constantes los orificios por donde sale el agua del agua ya floculada, justamente con hacer cumplir esa condición de que la sección transversal de ese orificio dividido en la sumatoria de las secciones de los orificios sea menor que el 0,5, vamos a asegurar una X repartición de caudales en todo el largo y en todo el ancho de nuestra unidad. ¿Me entienden? Y otra solución no podría ser aumentar el área del orificio a medida que nos vamos desplazando. No, porque si supóngase que... Ah, aumentar las secciones, me dice usted. Claro. Claro, también. Lo puedo ir variando las secciones, ¿sí? Pero acuérdese que ¿cómo le puedo decir? Cuanto más, acuérdese que todas estas estructuras son de hormigón. Entonces cuando uno al que me arma la estructura del hormigón, que por lo general son los carpinteros y bueno, toda esta cuestión, nosotros cuanto más fácil hacemos las secciones, es mucho más sencillo para ellos ejecutarlos, digamos. Entonces sabemos que todos los orificios van a ser iguales y lo único que tiene que ir variando es la sección. ¿Me entiende? Se puede hacer lo que usted dice, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se va a tener que hacer y calcular como si fueran orificios, cada uno, calcular como si fueran orificios sumergidos y poder determinar los gradientes de velocidad, ¿sí? En cada uno de esos orificios. ¿Me entiende? Total, el cálculo de caudales y velocidades a lo largo de toda esa sección también va a ir variando, ¿sí? Pero se puede hacerlo. La otra solución en la que también la plantea usted. La más clásica para resolver es justamente variar la sección. ¿Me entiende? Usted puede variar la sección directamente y cumplir con ese requerimiento, esa condición geométrica y va a repartir los caudales de manera segura. ¿Me entiende? De otra manera también, ese canal en la parte superior, fíjense que no está adrede porque ahí, en este canal, en la parte superior, en la cresta de ese canal, lo que va nos va a servir también, que a usted le quede un pedacito así, de canal todavía. ¿Sí? Se me sale el dibujo. Entonces, en esa parte superior de ese canal, a usted le queda un canal trapecial del mismo largo, del mismo ancho, pero asimétrico, digamos, es decir, con una geometría invertida, en donde ahora al inicio es más chico y al final es más grande. Y ahí, un poco me adelanto, nos va a servir ese canal para poder evacuar el agua que ya ha sido sedimentada. Entonces, un poco esta geometría, como yo le digo, la podemos aprovechar para hacer un canal justamente en donde vamos a evacuar toda esa agua ya sedimentada. ¿Me entienden? Un poquito adelantándome con la explicación de la última zona. Bien. Entonces, en ese conducto distribuidor de agua floculada, acuérdense que nosotros vamos a tener que vuelta a calcular con la misma impresión que teníamos anteriormente en el otro sedimentador convencional, podemos utilizar para poder determinar el gradiente de velocidad. Acuérdense que conceptualmente lo que usted tiene que saber es que a la salida
de este conducto o este orificio, y cada uno de ellos, donde van a tener un caudal aproximadamente de Q0, tenemos que garantizar que los gradientes de velocidad a la salida de ese sistema floculador, de ese sistema, perdón, de distribuidor de agua floculada, el gradiente de velocidad tiene que ser igual o menor que la última cámara de floculación. ¿Sí? Eso sí. Bueno, siguiendo con lo que es el funcionamiento de nuestro sedimentador, el agua, una vez que sale por esos conductos distribuidores, que son estos que están acá, ascienden, ¿sí? Y en todo el ancho y en todo el largo de nuestro sistema de sedimentación, y ya se encuentran ellos propiamente dentro del área o la zona de sedimentación, que está conformada por placas, como ustedes habrán visto en teoría. Por ahí la historia nos cuenta un poquito de que los sedimentadores acelerados, perdón, nacen a partir de una experiencia que hacen los ingenieros de poder disponer placas horizontales, ¿sí? Múltiples placas horizontales, y hacer pasar el caudal unitario, igual y uniforme en cada una de esas placas. Entonces, a medida que iban esas placas, a ver si me sale, a medida que estas placas iban recibiendo el caudal, ¿sí? Y eran caudales iguales, empezaron a darse cuenta de que cada espacio que había entre placa y placa empezaba a funcionar como un sedimentador. Es decir, si uno le daba 5 o 10 centímetros, el espacio que existía entre placa y placa empezaba a funcionar como un sedimentador. Entonces las partículas se veían retenidas en ese microsedimentador. Por lo tanto, la eficiencia de ese sedimentador aumentaba considerablemente, porque decían que en un tiempo más corto podían remover mayor partícula de turbidez. El único problema era que en la operación, porque para poder remover esa partícula ya sedimentada, tenían que desarmar el sedimentador o utilizar algunos elementos para poder remover esas partículas que existían de placa y placa. Por lo tanto, no era viable, digamos, operativamente para instalar un sedimentador de esas características. Entonces, lo que han pensado en su momento, que en realidad no se piensa, sino haciendo por práctica, por error y por prueba y error, se vio que la mayor, o la mejor, en realidad, la mejor disposición de esas placas era disponerlas, perdón, entre 45 a 60 grados de inclinación, de manera tal de propiciar una autolimpieza de esas partículas que iban sedimentando, y como estaban inclinadas en esos grados, básicamente solas iban decantando y cayendo a la zona de extracción de barros. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, placas que por lo general es conveniente que estén inclinadas un poquito tirando más al número más alto, que es 60 grados, que es la mejor alternativa de autolimpieza de las placas, ¿sí? Entonces, en este caso, para que en el proceso de sedimentación funcione, nosotros, además de inclinar a esas placas en 60 grados, vamos a tener que asegurar que la velocidad de pasaje en ese espacio entre placa y placa sean no superiores a 40 centímetros por minuto, y además, ¿sí? Que tiene que estar, quizá lo más importante es que el régimen en donde esté trabajando esa placa
o ese canal que se conforma entre placa y placa, sea un régimen laminar. ¿Sí? Se va a cortar un poquitito, chicos. Les mando un nuevo link y continuamos, volvemos atrás un poquito y volvemos. ¿Le parece? Bien, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, a ver, intentamos. Bien. Bueno, nuestra zona de sedimentación, entonces, este, la podemos dividir nosotros en dos partes, ¿sí? Y va a estar totalmente distribuida con, ya dejo entrar, ahí está. En toda la superficie va a estar cubierta por placas inclinadas a 60 grados, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a propiciar o a mejorar un poco el sistema de autolimpieza de las partículas floculentas que sedimenten aquí a nuestro sedimentador, ¿sí? Bien. Posteriormente, en nuestro sistema de sedimentación, fíjense que el espacio que existe entre placa y placa
me vuelvo hacia el gráfico, el espacio que exista entre placa y placa va a circular un determinado caudal, ¿sí? Por lo tanto, cada sedimentador, cada microsedimentador que se conforme, ¿sí? Va a funcionar como si fuera un sedimentador propio. Es decir, que la eficiencia de nuestro sedimentador va a radicar en el hecho de que esta zona, yo le dibujo en verde, funciona básicamente como un microsedimentador. Y esta otra zona, que existe entre placa y placa, también va a funcionar como un microsedimentador. Y la eficiencia de este sedimentador viene justamente de eso, de que a nosotros, al poder distribuir nuestro caudal de manera uniforme para el ingreso de las placas con un Q que siempre vamos a tratar de que sea uniforme, ¿sí? Vamos a lograr que el espacio que existe entre placa y placa funcione como si fuera un microsedimentador. Entonces, a la salida de este sedimentador va a salir un Q0, un QI, perdón, pero ya con agua sedimentada. ¿Me entienden? Si es que nosotros no logramos distribuir de manera uniforme el caudal por debajo de cada una de estas placas y no sé, a la primer placa le agrego, por ejemplo, un caudal diferente, pongámosle que el primero sea Q sub i y el segundo que sea un valor Q sub j, ¿sí? Nuestras placas no van a funcionar todas con el mismo caudal y van a ser interferidas por el accionar de esos caudales disparos. Es decir, que si nosotros no tenemos caudales uniformes en las secciones, va a ocurrir que algunas microsedimentadores van a funcionar más que otros y eventualmente se puede producir un flujo contracorriente que en vez de sedimentar las partículas floculadas, la va a resuspender. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que garantizar la X repartición de caudales por debajo de cada una de las placas que tenemos, en todo el largo y en todo el ancho de nuestra unidad. Es decir, que todas, absolutamente todas, deberían trabajar en iguales condiciones para evitar esas interferencias o resuspensiones de los flóculos en la etapa de sedimentación. ¿Me entienden? Si nosotros hicimos las cosas bien, a la salida de cada microsedimentador debería salir la misma cantidad de agua y ya sedimentada. Por lo tanto, esa área de sedimentación, o la mitad de área de sedimentación, vamos a tomar esta por ejemplo, toda el área superficial del sedimentador acelerado está apta para recoger agua sedimentada. Por lo tanto, nuestro sistema de salida de nuestro sedimentador acelerado lo vamos a disponer en toda la superficie. Fíjense que en este caso nosotros estamos disponiendo de
canales de recolección de agua sedimentada, lo voy a pintar un colorcito, que son canaletas. Fíjense, puse una canaleta acá y pusimos una canaleta por acá. Pero fíjense que no la estoy poniendo en la última etapa del sedimentador. La estoy colocando, fíjense, en toda el área superficial. La vamos a disponer en toda el área superficial. Por la sencilla razón de que al nosotros hacer funcionar todos nuestros sedimentadores como microsedimentadores en todo su largo y su ancho, por lo tanto, toda el área superficial está apta para ser recogida el agua sedimentada. ¿Me explico? Entonces fíjense la gran diferencia de nuestro sedimentador convencional que habíamos visto la vez pasada, en donde nosotros solamente disponíamos de los conductos de salida o de ese vertedero de salida únicamente en ese tercio final o última cuarta etapa final de nuestro sedimentador. No disponíamos de canaletas de recolección de agua sedimentada al inicio de nuestro sedimentador. ¿Por qué no? Porque allí todavía no teníamos partículas sedimentadas. En cambio, si lo disponíamos en el tercio final de un sedimentador convencional, en esa etapa, o en ese pedacito de la unidad, esa etapa última de esa unidad, allí ya teníamos agua sedimentada, ¿sí? Agua con tenores de turbidez menores a 3. En cambio acá, en un sedimentador acelerado, toda la superficie está apta para recoger agua ya sedimentada. Entonces nuestras canaletas, por ejemplo, van a recoger agua de esta manera, ¿sí? Agua de esta manera. Va a ir a un central, las 3 canaletas o 6 canaletas en realidad, si estamos hablando de la otra zona. Y una vez que recogemos todo, este canal de agua decantada, que era sección transversal también, que aprovechamos justo la geometría de este canal de ingreso de agua floculenta, lo podemos utilizar, esa geometría, como canal de recolección de agua decantada. ¿Me entienden? Una vez que tenemos eso ahí, va a un conducto central y lo podemos evacuar a alguna zona para poder recuperar el agua que se haga, que se pueda hacer el agua decantada, ya directamente va a lo que es nuestra, ¿cómo se llama esto? No sé la palabra, nuestra zona de filtración, perdón. ¿Sí? Una vez que recogemos el agua decantada, va directamente al sistema de filtración, en este caso filtración rápida. ¿Estamos de acuerdo? Bien, las partículas que han ido sedimentando en el espacio existente entre placa y placa, va a ir decantando en la zona inferior, que es la zona de tolva de barros, ¿sí? Es decir que una vez que las partículas sedimentan por cada una de las placas, van a ir a esta zona de evacuación de lodos, que finalmente luego lo extraeremos y esas sí irán a una zona de recuperación de barros. ¿Estamos? Entonces de esta manera, un poco les quería refrescar la memoria de cómo es el sistema de funcionamiento, cómo es esquemáticamente el funcionamiento de un sedimentador acelerado. Muchas veces estas canaletas de recolección de agua de lavado, en vez de ser canaletas, van a ser solamente tuberías. Fíjense que van a ser tuberías, estas que están dispuestas acá,
pero van a tener el mismo fin, recolectar el agua sedimentada, enviarlas a un canal central y ese canal central poder eh, recogerlos, digamos, recolectarlos y mandarlos a la zona de filtración. ¿Estamos? Aquí también fíjense que hay una pequeña gran diferencia, porque esta es una zona de recolección de barros con una tolva corrida, ya vamos a ver enseguida qué significa eso, pero bueno, hay varios diseños eh, con los cuales usted puede tomar la iniciativa de poder diseñar, ¿no? Digamos, no es que hay un solo diseño constructivo, hay varios en los cuales ustedes pueden también jugar un poco con la imaginación y hacer otros diseños, digamos. Pero los conceptos de X repartir los caudales, de que las placas tienen que estar inclinadas a 60 grados, de que hay que lograr una recolección de agua sedimentada uniforme en toda el área superficial, con esas cosas sí tienen que saberlas para poder ver el diseño que ustedes también pueden implementar en algún momento, ¿no? Bien. Esto acá lo dejo para que ustedes lo vean, está también en la guía de Arenosa, pero básicamente esta es la vista en planta de un sedimentador acelerado, ¿sí? Fíjense que les explico esto porque muchas veces no se entienden los dibujitos, la de la guía, y a veces cuando queremos hacer los planos no logramos entender, digamos, ¿sí? Esto es canal distribución de agua floculada, fíjense que el agua floculada ingresa acá, ¿sí? Y va a este canal central, que acá no se ve en esta vista en planta, y después X reparte los caudales por cada una de las placas. Las placas son estas líneas que nosotros estamos dibujando ahí de forma vertical, ¿sí? X reparte el agua floculada en todo el largo y todo el ancho de nuestra unidad, ¿sí? Fíjense que lo que se ve acá, esta sección, es justamente el canal ya de la parte superior, el canal colector de agua ya decantada. Y esto son tuberías, ¿sí? Las que están acá, son tuberías de recolección de agua decantada, en la que le cité anteriormente. Esta también, el tuberías de recolección de agua sedimentada, ¿sí? El área, perdón que sea redundante, el área superficial de nuestro sedimentador es la suma de esto más la suma de esto. ¿Estamos? Entonces, eso viene a ser el área superficial de nuestro sedimentador. Si hacemos un corte, por ejemplo, un corte longitudinal, ¿sí? El agua ingresaría por las compuertas a un canal central, que es este, y acá están los orificios. Fíjense, este viene a ser el orificio del canal distribuidor de agua floculada. Fíjense que tiene separaciones iguales, los diámetros son iguales, pero la sección seguramente en esta sección no se ve, pero tiene que ir variando, ¿sí? De ingreso de esta manera. ¿Me entienden? Lo que se ve acá en la parte superior es un corte de la recolección de las tuberías de recolección de agua decantada, y estos que están acá son las placas, ¿sí? La zona de abajo, toda esta corresponde a la zona de recolección de barros, o bien de la tolva de barros, que también se llama, no me sale la palabra. ¿Estamos? A ver, 2 minutos.
Denme 5 minutitos, chicos. Deme 2 minutitos. Ya vuelvo. Bueno, ahí estamos de vuelta, perdón, chicos. Bueno, bueno, estábamos en los cortes. Y luego vamos a tener un corte, ¿sí? Este que está acá, que es un corte transversal de nuestro sedimentador. Fíjense que para que empecemos a identificar las zonas, vamos a tener esta que marco acá, es la zona de ingreso de el agua floculada, ¿sí? Es decir que por acá están los orificios que van a repartir uniformemente a lo largo de esa unidad el caudal del agua floculada, ¿sí? Esta zona que está acá es la zona de sedimentación, fíjense. Hasta acá es la zona de sedimentación, ¿sí? Vamos a ver que tenemos las placas, y la última etapa que de nuestro que del sedimentador, que justamente se trata de la evacuación de el agua sedimentada, que es esta tubería. Fíjense, son dos tuberías que van a un conducto central, que es esta que está acá, de recolección ya de agua sedimentada que posteriormente va a nuestro sistema de filtración, ¿sí? En la parte inferior ustedes pueden ver acá lo que es la zona de tolva de barros, ¿sí? Bien. Bueno, un poco hemos visto lo que es cómo se hace cuál es el sistema de funcionamiento de un sedimentador. Si alguien tiene alguna duda, me dice, ¿no? Si alguien no entendió el funcionamiento, para qué sirven cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque ahora empezamos con lo que es cómo empiezo a determinar el área superficial. Es decir, ¿cómo hago para poder saber cuál es mi área superficial? Lo primero que yo tendría que hacer es saber el largo y el ancho de mi unidad. Yo necesito saber estas dos dimensiones, ¿sí? ¿Mm? Entonces, para poder determinar el área superficial que nosotros tenemos en nuestro sedimentador, básicamente vamos a tener que hacer uso de lo que nosotros denominamos cargas superficiales, ¿sí? O velocidades de sedimentación, básicamente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer uso de estas ecuaciones que vimos también en teoría, donde dice que el área superficial va a depender básicamente del caudal, ¿sí? De un factor de forma y su velocidad de sedimentación, ¿sí? Esta velocidad de sedimentación no es más que lo que denominamos la velocidad de sedimentación crítica de una partícula, ¿sí? Es decir, que tendríamos que saber con qué valores descienden nuestras partículas,
y que en las guías de nos están, y si no, podemos adoptar valores entre 120 a 180 metros cúbicos metros cuadrados por día, básicamente lo mismo, ¿sí? Y el factor de forma va a depender básicamente de la separación de las placas, el espacio que existe entre placa y placa, ¿sí? Eh, Acá está la expresión del factor de forma, que también lo tienen ustedes en teoría, en donde ese factor de forma va a depender de un coeficiente que es L, que básicamente depende de la longitud de esa pantalla y la separación que nosotros asignemos. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer nosotros saber es cuáles son las condiciones constructivas que vamos a tener. Entonces sabemos que vamos a ocupar placas de asbesto cemento, podemos tener ancho de 2,40 y un largo de placa de 1 metro, 1,20 m. ¿Me entienden? Si van a ocupar placas de asbesto cemento. Hay otros sistemas constructivos que son láminas de PVC, que también se pueden disponer como lonas de vinilo, por ejemplo, tensadas para poder hacer o que ofician como si fueran placas de sedimentación. La cuestión es que el largo y la altura de esas placas están limitadas por una cuestión constructiva, digamos. Lo que nosotros vamos a tener que adoptar van a ser las separaciones, que están en el orden de los 5 a 10 centímetros de separación, y con esa disposición constructiva nosotros ya podemos determinar lo que es el factor de forma. Y ese, que es un coeficiente que va a depender si son placas, si son panales, hay algunos sistemas constructivos nuevos que en vez de ser ya placas, van a ser los famosos seditubos que habrán visto en teoría, que es justamente como panales de abeja, conductos, ¿sí? De forma hexagonal por lo general, entonces que ofician básicamente como si fueran un sedimentador de placas, pero son tuberías. Entonces se llaman, en vez de sedimentador de placas, se van a llamar seditubos, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que utilizar placas paralelas y planas, nuestro OS va a ser igual a 1, y cuando tengamos que utilizar los seditubos, va a depender qué sistema tengamos, que lo tienen también en la bibliografía, en un 8 tercios, 6 tercios, eso ya lo van viendo de acuerdo al sistema constructivo que ustedes puedan utilizar. ¿Estamos? Es decir, que F, que es el factor de forma, básicamente va a depender de la configuración geométrica que ustedes adopten en un principio. Por lo tanto, de acuerdo a esa configuración geométrica, ustedes van a poder disponer con esa totalidad de caudal total el área superficial que van a tener en un sedimentador, ¿sí? Luego, el ancho, por esa cuestión geométrica de esa pantalla o de esa placa, también la van a tener limitada. Entonces, o bien la pueden adoptar ustedes 2,40, 3 metros, no más de eso. ¿Me entienden? Entonces, adoptar esos anchos de nuestros sedimentadores, la mitad, estamos hablando, ¿no? De esos sedimentadores, para tener la primera configuración de nuestro sedimentador. Es decir, para que no nos confundamos, yo lo primero que voy a saber es cuál es el área superficial de la mitad del caudal que tenga. Por ejemplo, voy a dividir el caudal en dos y lo que voy a determinar es esta área superficial. Vamos a adoptar por cuestiones constructivas el ancho, y el largo automáticamente sale despejando de esa área superficial que nosotros hayamos calculado. ¿Me explicó? ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí, ingeniero. Bárbaro, Claro. bárbaro. Profe, Diga. en la parte cuando saca el coeficiente SF, el L que está en la fórmula de qué era? SL es un LU que depende de la longitud de la placa dividido en la separación, porque es longitud útil, dividido en la separación entre placa y placa. ¿Sí? Sí, Bárbaro. sí.
Bueno, entonces de esa manera ustedes van a calcular lo que es el área superficial de nuestro sedimentador. ¿Mm? ¿Qué más queda en esta parte? Bien. Una vez que ustedes han calculado el área superficial, utilizan esta expresión para poder calcular el número de placas que ustedes tienen, ¿sí? Como el área superficial por el seno de tita, que es la inclinación de la... Acá nadie preguntó, pero tita ya se sobreentiende que es sobre la inclinación de las placas, serían 60 grados, ¿sí? B es el ancho de la mitad del sedimentador, y D la separación de las partículas, ¿sí? De esa manera pueden calcular entonces cuál es el número de placas que ustedes van a necesitar o canales que se forman, ¿sí? Van a poder calcular la velocidad de pasaje, ¿sí? Esa velocidad de pasaje entre placa y placa, en donde ustedes tienen que verificar que no sea mayor o superior a los 40 centímetros por minuto que tienen en su zona de sedimentación, ¿sí? Y para ver si es que las dimensiones que ustedes han adoptado de separación de placa y placa es la correcta, ustedes van a tener que cumplir sí o sí este condicionamiento hidráulico, en donde dice que el número de Reynolds es 4 veces el radio hidráulico multiplicado por esa velocidad dividido en la viscosidad, en donde nuestro régimen tiene que ser laminar, ¿sí? Sí o sí, el régimen con el que nosotros vamos a trabajar en un sedimentador del tipo acelerado tiene que ser laminar, ¿me entienden? Entonces, eso van a tener que verificar. Acuérdense que en nuestro sedimentador convencional, el número de Reynolds está trabajando en un régimen que es turbulento. En cambio, acá no. Sí o sí tienen que verificar que su régimen sea del tipo laminar para que su unidad trabaje correctamente. ¿Entienden? Una vez que han hecho esas verificaciones de velocidades, esa verificación de régimen laminar, quiere decir que todas las dimensiones que usted han ido adoptando anteriormente, con cargas superficiales, han sido tomadas correctamente, ¿sí? Y eso a ustedes le va a asegurar que a la salida de ese sedimentador esté en el orden de los 3 a 5 unidades de enfilométrica de turbidez. ¿Estamos? Hasta ahí lo que hemos visto es que ustedes pueden calcular. Perdón, profe, ¿puede repetir lo último que dijo? Ay. Si lo calculado, o sea, si con el número de Reynolds estamos dentro si es claro, laminar. El régimen, esta verificación que está acá, nuestro régimen, ustedes tienen que verificar que su sedimentador, así como han calculado, tiene que trabajar con el régimen laminar. Es decir, fíjense ustedes, han adoptado un largo de la pantalla, de las pantallas, ya saben cuál es el largo, porque ustedes adoptaron por cuestiones constructivas. La separación de placas, ustedes dijeron que va a ir entre 5 y 10. Adoptan 7, 10, ¿me entienden? Pero van adoptando valores. El ancho de la mitad del sedimentador también lo adoptaron. Pero ahora ustedes tienen que verificar que todas esas condiciones geométricas que ustedes adoptaron para calcular el área superficial, el largo de ese sedimentador, cumpla que esté dentro del régimen laminar. Si ese régimen laminar no se cumple, entonces quiere decir que esas medidas que usted adoptó no son las correctas. Entonces va a tener que hacer un ensayo y error. Entonces usted va a decir,
Bueno, ahora le voy a dar, en vez de 5 centímetros, le voy a dar 8 centímetros. En vez de 8 centímetros le voy a dar un poquito más, de manera tal de que las velocidades empiecen a disminuir, ¿me entiende? Y de esa manera el régimen entre en régimen laminar, ¿me entiende? Entonces tiene que cumplir sí o sí el condicionamiento de estar en un régimen laminar. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Bárbaro. Bueno, hasta ahí hemos tenido nuestro sedimentador desde la parte superficial. Largo, ancho, sé que va a trabajar en régimen laminar. Y lo único que sé hasta ahora, por una cuestión constructiva, es esta altura que dice HP3, que las placas o los conductos, ¿sí? Esa longitud, por cuestión constructiva, dijimos, si es una placa de asbesto, yo sé que de largo ya tiene 1,20, ¿sí? Y inclinada tendré que ver cuánta altura me corresponde, ¿me entienden? Entonces, la altura de esa placa es lo único que yo sé. El resto hasta ahora no lo sé. Lo único que sé es el área superficial y el ancho que adopté y que verifiqué que esté dentro de mi régimen laminar. Es lo único que sé hasta ahora, ¿sí? Y les marco acá el largo. Espero que se entienda, ¿sí? Ahora, tengo que empezar a buscar esta altura. Tengo que buscar esta altura para poder definir la altura total de mi sedimentador. ¿Me entienden? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora un poco, en particular con esta altura, que es la altura en donde nosotros, que está ligada íntimamente con la salida de agua floculada. ¿Sí? Porque fíjense ustedes. A ver si tengo acá. Si yo hago un zoom en esa zona de salida de agua sedimentada, vamos a tener, esto creo que lo vieron en teoría, una velocidad de pasaje del orificio. ¿Se acuerdan dónde estoy, no? Fíjense. Yo tenía el conducto de entrada de esta manera y tenía también unos orificios, ¿sí? Así. Bueno. Por acá sale este caudal crucero, que es este. Este es crucero. Este valor que está acá es el valor crucero, ¿sí? Es el caudal que nosotros vamos a evacuar por cada conducto u orificio. ¿Me entienden? Pero ese caudal, a medida que va saliendo, ¿sí? Se va a convertir en un chorro que, fíjense que va a poder, va a interferir, si se quiere, en la sedimentación de las partículas. Fíjense que las partículas que están acá en la parte superior, que están bajando desde la zona de las placas, ¿sí? Tienen una determinada velocidad. Perdón. Tienen una determinada velocidad, ¿sí? Pero el conducto está tirando un chorro, digamos, de agua que puede llegar a interferir esas partículas, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión teórica que se ha demostrado que la interferencia de esas partículas las tenemos que acotar y se acota con una metodología que nos da la guía de Lenosa, en donde dice poder determinar el radio de interferencia de ese chorro. ¿Me entienden? Entonces, se dice que hay una expresión matemática, empírica, que es esta, donde dice que el logaritmo de la relación que existe entre la velocidad de escurrimiento, ¿sí?
la velocidad de escurrimiento en un perfil cualquiera, fíjense que yo voy a tener una velocidad de escurrimiento de esa partícula en cualquier sección X, ¿sí? Entonces yo voy a tener una velocidad acá que es la velocidad del orificio, acá voy a tener otro tipo de velocidad, acá voy a tener otro tipo de velocidad, acá otra, y así disminuyendo las velocidades. En todo ese cono va a ir siendo diferente. Ahora, esa velocidad de escurrimiento que acabo de graficar es justamente esta. Mu sub x, velocidad de escurrimiento en un punto, en cualquier punto de ese perfil de velocidades a una determinada distancia x, ¿sí? Yo puedo determinar cuál es la velocidad en el chorro básicamente, con esta expresión matemática. U sub r es la velocidad de flujo en el orificio, ¿sí? X es la distancia en cualquier punto, esto vendría a ser X. DOR es el diámetro del orificio y R es el diámetro del chorro expandido. Es decir, que si yo tomo este X que marqué en rojo y yo relaciono todo, yo podría encontrar cuál es la velocidad en ese punto e inclusive, que lo que más me interesa, cuál es esta distancia, si le queremos llamar h, ¿sí? Esta distancia, o altura h en el chorro. Entonces, si yo sé que la mayor interferencia se me produce justamente cuando ese chorro golpea en la pared,